Amém. Hermanos, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Amén. Con el gusto de siempre, Dios una vez más nos da el privilegio, la oportunidad de enseñar, exponer su santa y bendita palabra. Amén. Así que hoy vamos a compartir, hermanos, el cuarto mensaje de la serie sobre los 10 mandamientos. Para las personas que no han podido, no han tenido, mejor dicho, la oportunidad de acompañarnos desde el inicio de la serie, queremos hacer un breve resumen acerca de ese tema. Los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Son una serie de principios morales que fueron dados por el propio Dios al profeta Moisés en el monte Sinaí a la nación de Israel. Cuando Dios le dio al profeta Moisés los 10 mandamientos, la Biblia dice que en el monte Sinaí, al topo del monte Sinaí, había truenos, habían relámpagos, o sea, la presencia de Dios se manifestó de una manera tan gloriosa que incluso hay historiadores que dicen que hasta el día de hoy, en el monte Sinaí que está en Egipto, hay una parte en el monte Sinaí que está quemada. O sea, está quemada como si algo hubiera bajado desde el cielo. Y obviamente sabemos de que Yahweh, nuestro eterno Dios, se bajó ahí. Y cuando habló al profeta Moisés, la Biblia dice que la gloria de Dios era tan grande, era tan poderosa, ¿verdad? Que hubo truenos, que hubo relámpagos, porque Dios habló ahí al profeta Moisés. Amén. Muy bien, los 10 mandamientos, hermanos, nomás recapitulando, están divididos en 2 tablas de piedra. En la primera tabla tenemos los mandamientos referentes a cómo debe ser nuestra relación con Dios. En la segunda tabla de piedra tenemos los mandamientos referentes a cómo debe ser la relación con nuestro prójimo. Vale a pena mencionar de que esas 2 tablas de piedra fueron escritas por la mano de Dios, por el dedo de Dios. Incluso por muchos años la nación de Israel cargó las 2 tablas de piedra dentro del arca de la alianza. Y es algo muy importante, amén. Así que el primer mandamiento nos habla de adoración exclusiva a Dios. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Hay un solo, único y verdadero Dios, Yahvé, el creador de los cielos y de la tierra. Yahvé subsiste en la persona del Dios Padre, en la persona del Dios Espíritu Santo y en la persona del Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Solo a Él debemos adorar. Solo a Él debemos de rendirle culto. Amén, hermanos. El segundo mandamiento nos habla de prohibición a la idolatría. El segundo mandamiento, la Biblia dice, no harás para ti ídolos, no harás para ti imagen de nada que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra. No te arrodillarás ante ellas ni les darás culto. El segundo mandamiento es una prohibición a la idolatría. Dios es un espíritu. ¿Se acuerda que Jesucristo revela a la mujer samaritana? Jesucristo dijo a la mujer samaritana, Dios es un espíritu. Por lo tanto, Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. No necesitamos imágenes, no necesitamos íconos, no necesitamos figuras para representar a Dios. Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. El tercer mandamiento nos habla de respetar el nombre de Dios. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Tomar el nombre de Dios en vano significa pronunciar o usar el nombre de Dios sin respeto. Por ejemplo, usar el nombre de Dios para hacer chistes, para hacer bromas,
Pero también tomar el nombre de Dios en vano significa usar el nombre de Dios para jurar falsamente. Usar el nombre de Dios para mentir. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Por eso que es muy importante. Hemos predicado acerca de eso el último mensaje. Muchas personas no tienen idea de lo serio que es, ¿verdad? Cuando echan una mentira y dicen, yo lo juro por Dios. La Biblia dice que eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y la Biblia dice que Dios no va a tomar por inocente, el que toma su santo nombre en vano. Pero tomar su nombre en vano, aparte de todo eso, significa también vivir hipócritamente. O sea, declarar con nuestra boca que creemos en Dios, pero con nuestra vida vivimos como si Dios no existiera. Eso significa precisamente también tomar el nombre de Dios en vano. Hoy vamos a ver el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento nos habla de guardar un día para adorar y para servir a Dios. El cuarto mandamiento nos habla de guardar el día del Señor. Amén. Algo importante, hermanos, y antes de leer ese texto quiero hacer hincapié. El mismo Dios que instituyó el trabajo, escuche eso. El mismo Dios que instituyó el trabajo es el mismo Dios que ha instituido el día de descanso. La Biblia no exalta, no elogia, no alaba a los perezosos. La Biblia, la ética de la Biblia es de que nosotros debemos de trabajar. Pero interesante que la misma Biblia que nos dice que nosotros debemos de trabajar, es la misma Biblia también que nos dice que nosotros debemos de descansar. Amén. Así que vamos a orar para pedir al Señor que nos dé la gracia de poder exponer ese tema, que es un tema controversial en la comunidad cristiana, y nosotros le pedimos la luz, la iluminación del Espíritu Santo para que nos ayude a exponer su palabra. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Amado Dios, eterno Padre Celestial, una vez más, Señor, tenemos el privilegio, pero también tenemos la responsabilidad de enseñar y compartir tu santa y viva palabra. Te pido, Señor, humildemente que me uses como un instrumento, Señor, para edificar, para bendecir a tu pueblo. Úsame, Señor, como instrumento para instruir a tu pueblo el día de hoy. En el nombre sagrado de Cristo te lo pido. Amén y amén. Vaya comigo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Nosotros vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Aquí encontramos el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Essas são palavras dichas por Deus al profeta Moisés. Acuérdate del día de reposo o el día de descanso, el Shabbat en hebreo, para santificarlo. Escute bien eso. Acuérdate del día de descanso para santificarlo. Algunas versiones dicen, acuérdate de guardar, de observar el día de descanso para santificarlos. Y ahí Dios establece una ética de trabajo. Mire lo que Dios establece, hermanos. Ponga atención a eso. 6 días trabajarás. 6 días. Y harás toda tu obra. O sea, todo lo que tú tienes que hacer, lo harás en 6 días. Mas el séptimo día, o sea, el Shabbat, el sábado, es día de descanso para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas? ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó. Amén. El cuarto mandamiento de la ley de Dios para nosotros es: acuérdate del día de descanso para santificarlo. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos ordena trabajar 6 días en la semana y descansar un día. Quiero que ustedes pongan bastante atención, hermanos. Ese es un tema muy controversial hoy en día en la comunidad cristiana evangélica. Y algo muy interesante, hoy les quiero hablar sobre la importancia, escuche eso. Hoy les quiero hablar sobre la importancia de apartar un día en la semana para adorar y servir a Dios, para estar en comunión con nuestros hermanos en la fe, para disfrutar con nuestros familiares y amigos y sobre todo para descansar. Amén. Eso es lo que queremos compartir precisamente con ustedes el día de hoy. Amén. Interesante, hermanos. 3 meses después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel llega al desierto de Sinaí, donde precisamente acompañaría alrededor de 11 meses. El pueblo sale de Egipto, Dios le da la liberación completa al pueblo de Israel, salen de Egipto. 3 meses después de salir de Egipto, Dios aparece al profeta Moisés en el monte Sinaí y le da al profeta Moisés lo que nosotros llamamos la ley moral de Dios o el decálogo o los 10 mandamientos. La palabra deca significa 10, la palabra logo significa mandamientos. Entonces Dios le da a la nación de Israel lo que llamamos de los 10 mandamientos o el decálogo. Y el punto más relevante que queremos ver aquí, y vamos a ver a continuación, que es el día de descanso en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, qué significa, qué propósito tiene y qué implicaciones hay para los cristianos en la actualidad. Y quiero lanzar algunas preguntas, hermanos, para que nosotros podamos entender bien el tema. Ahora que estamos en la gracia, ¿debemos de guardar el día de descanso? Esa es la pregunta que muchos evangélicos han hecho. ¿Cómo aplicar el cuarto mandamiento en el período de la gracia? Porque algunas personas dicen, que precisamente el cuarto mandamiento no está vigente para los cristianos. Que eso nomás fue para la nación de Israel. Nosotros, a la luz de la Biblia, vamos a ver precisamente que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo, y precisamente vamos a hablar de eso. Y una otra pregunta que es muy relevante, Ahora que estamos en el período de la gracia, ¿debe el creyente trabajar los 7 días de la semana sin apartar un día para adorar y servir a Dios y estar con sus hermanos en la fe y familiares? Y obviamente ustedes ya saben cuál es la respuesta. La respuesta es no. Así que vamos, hermanos, a profundizarnos en ese texto, el día de descanso. ¿Qué día es el día de descanso? ¿Sábado o domingo? Muy bien. El día de descanso para el pueblo judío en el Antiguo Testamento, para la nación de Israel, era guardado el día sábado. El propio texto nos ayuda a entender eso, ¿verdad? La palabra Shabbat significa descanso, y ese descanso se llevaba a cabo el día de sábado. Y algo interesante, porque aquí está la diferencia del día de descanso en el Antiguo Testamento y el día de descanso en el Nuevo Testamento. A propósito, el día de descanso en el Nuevo Testamento va a recibir un otro nombre, va a tener un otro concepto. Pero interesante, en el Antiguo Testamento,
el principio de apartar un día para adorar a Dios, el día sábado, tenía como base el descanso de Dios en la creación. Si nosotros vamos al libro de Génesis, ¿ok? Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos de 1 al 3, dice así, en la Nueva Traducción Viviente: así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, o sea, apartado, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Entonces, quiero que usted entienda, en primer lugar, cuando la Biblia dice que Dios descansó, no es porque Dios estaba cansado. La Biblia dice que Dios no se cansa. Cuando Dios descansó, precisamente Dios descansó para establecer una ética para su pueblo, que su pueblo debería de trabajar 6 días en la semana y debería de apartar un día exclusivo para él, que en ese caso aquí era el séptimo día. Entendamos eso, hermano. Los 4 primeros mandamientos, ¿ok?, están relacionados a cómo debe ser nuestra relación con Dios, ¿correcto? El cuarto mandamiento es algo bien interesante. Como yo le dije aquí, voy a recapitular de manera breve. En el primer mandamiento nos habla de adoración exclusiva a Dios, no tener otros dioses. El segundo mandamiento nos habla de la prohibición a la idolatría, o sea, no fabricar ídolos, no tener imágenes. El tercer mandamiento nos habla de respetar el nombre de Dios, pero el cuarto mandamiento nos habla de que nosotros debemos de apartar un día exclusivo para adorar y servir a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora escuche, hay una transición, y esa yo creo que es la palabra mejor para usar. El día de descanso para los cristianos en el Nuevo Testamento era guardado el día domingo. Y ahora se va a poner bueno. En el Nuevo Testamento, el principio de apartar un día para adorar a Dios, el día domingo, tiene como base la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen eso. En el Antiguo Testamento, la base para apartar un día para adorar y servir a Dios, la plataforma era la creación. El hecho de que Dios, ¿ok?, hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Entonces Dios le dio ese mandamiento a la nación de Israel para que ellos, ¿ok?, trabajaran 6 días y descansaran el séptimo día. No sé si me estoy explicando. Pero en el Nuevo Testamento, ¿ok?, algunas personas me han dicho: pastor, se ha sustituido el sábado por el domingo. Yo creo que la palabra correcta no es que se haya sustituido el sábado por el domingo, sino que ha sucedido una transición del sábado al domingo. Y esa transición está bien clara en la Biblia, y esa transición está basada en la resurrección. Entonces, en pocas palabras, el guardar el sábado para la nación de Israel estaba basado en la creación. El guardar el día domingo para los cristianos está basado en la resurrección. Y les voy a decir por qué. Y les voy a contestar una pregunta que es muy crucial para que entendamos. Muchas personas me han preguntado: ¿por qué los cristianos evangélicos guardamos el domingo en lugar del sábado? ¿Por qué? Si la Biblia dice que en los 10 mandamientos la nación de Israel guardaba el día sábado y no el domingo, la pregunta es: ¿por qué los cristianos guardamos el día domingo en lugar del sábado? Yo le voy a dar varias razones teológicas. Ponga bien atención. Si le gusta apuntar, apunte esas referencias. Primero, Jesucristo resucitó el domingo. En Marcos 16, 1 y 2, la Biblia dice que las mujeres esperaron
hasta el sábado. Cuando se termina el sábado y amanece el día domingo, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Incluso en portugués, que es mi idioma nativo, está más claro. Lunes es segunda. Martes es terça. Miércoles es cuarta. Jueves es quinta. Y viernes es sexta. Y sábado, dando la idea de séptimo. Entonces, el primer día de la semana es el domingo. Y la Biblia dice que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, domingo. Jesucristo apareció a 10 discípulos cuando estos estaban reunidos en un domingo, Juan 20, 19. El Espíritu Santo, escuche eso, el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, que fue el primer día de la semana. Levíticos 23, 15 y 16. Ok, la iglesia primitiva se reunía para partir el pan y orar el primer día de la semana. Vaya conmigo a Hechos 20. Ok, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Hechos 20, 6 y 7. Mire lo que dice la palabra. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. En 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora escuche. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Aquí está claro, ese pasaje está claro, que los primeros cristianos se reunían el domingo. ¿Entiende ahora por qué nosotros nos reunimos el día domingo y no el día sábado? Porque en primer lugar, Jesucristo resucitó un día domingo. Jesucristo não ressuscitou um dia sábado, ou um dia lunes ou martes. Jesucristo ressuscitou um dia domingo. Outra coisa importante, Jesucristo apareceu ao apóstolo Juan em la isla de Patmos el primer día de la semana, domingo, Apocalipsis 1:10. Los reformadores, los puritanos han observado el día domingo en lugar del sábado. Históricamente, escute isso, históricamente la iglesia cristiana a lo largo de 20 siglos ha observado el domingo en lugar del sábado. Alguien puede decir, pero pastor, ¿quién estableció? Porque he escuchado eso y quiero ayudarles a que entendamos eso. Muchas personas han dicho, pastor, el cambio del sábado para el domingo fue hecho por Constantino, el emperador romano. No es cierto. No es cierto y le voy a decir por qué. La epístola de Bernabé, que no es canónica, es apócrifa, pero sirve como referencia, relata que los primeros cristianos, o sea, los cristianos primitivos, se reunían el día domingo y no el día de sábado. ¿Sí estoy explicando? Mire, ahora hay algo importante que quiero que usted entienda. Nosotros creemos que el domingo es el día del Señor. Entienda eso. Nosotros creemos que el domingo es un día de descanso. Nosotros creemos que el domingo es un día donde los cristianos por 20 siglos, listen to this, por 20 siglos de historia del cristianismo, han guardado el día domingo y no el día sábado. ¿Entiende ahora? El domingo es un día para adorar y cultuar a Dios. El domingo es un día para hacer obras de misericordias y obras necesarias. Interesante, quiero que ustedes vayan conmigo a un pasaje que a mí me llama mucho la atención. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8.
Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Dice así: por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley. ¿Qué decía la ley? Que no podía trabajar el día sábado. Entonces, al cosechar granos en el día de descanso, Jesús le dijo: ¿No han leído las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Qué hizo David? David entró en la casa de Dios. Él y sus compañeros violaron la ley de comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tenga compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Jesús es Señor del sábado. Ahora entendamos eso. El hecho de que Jesús sea Señor del sábado no significa que Jesucristo anuló el principio de guardar un día para Dios. Ojo aquí. Muchos cristianos, por falta de conocimiento, muchos cristianos, por no entender la palabra de Dios, ellos trabajan de lunes a domingo y tratan el día domingo como un día cualquiera. Déjenme decirles que el día de domingo no es un día cualquiera. El día domingo es el día del Señor. Por 20 anos, la iglesia cristiana, los cristianos, han guardado el día domingo como el día del Señor. Ahora, déjeme decir, nosotros no debemos de guardar el día domingo como lo hacían los fariseos y escribas al guardar el día de sábado. Los fariseos guardaban el día de sábado de una manera en que si ellos miraban a alguien tirado en el piso, y ellos venían caminando, como era día sábado, ellos, que te mueras. ¿Por qué? Porque hoy es sábado, si yo te ayudo ahí, voy a hacer esfuerzo, y esfuerzo significa trabajo. Jesucristo, obviamente, rompió esa equivocación. Hermanos, es muy importante, Jesucristo no vino a abolir la ley, Jesucristo vino a magnificar, a ampliar el concepto de la ley. En la ley de Moisés, la ley de Dios, que es válida para nosotros, dice: no matarás. Pero Jesucristo dijo: si tú odias a tu hermano, ya cometiste homicidio. En la ley de Moisés, la Biblia dice: no cometerás adulterio. Jesucristo dijo: si usted mira a una mujer con intenciones impuras, ya cometió adulterio. Entonces, lo que estoy tratando de decir es de que Jesucristo no vino a revogar la ley. Jesucristo vino a ampliar el concepto de la ley. A lo que voy, hermanos, nosotros como cristianos debemos de guardar el día del Señor. No sé si me están escuchando. Nosotros como cristianos debemos de guardar el día del Señor. Pero no debemos de guardar el día del Señor de la forma religiosa, radical, como lo hacían los fariseos. Por ejemplo, hay dos elementos que yo quiero hablar de manera breve. El domingo es un día de obras de misericordia y obras necesarias. Por ejemplo, usted y yo como cristiano, si una persona necesita ayuda el día domingo, yo les voy a ayudar. Si una persona necesita una ayuda, por ejemplo, si una persona, digamos, vamos a dar un ejemplo, el carro está atorado ahí en un mud, ¿ok? Entonces yo voy a la iglesia, o aunque no vaya a la iglesia, que venga de la iglesia, y yo le voy a decir: no, hoy es domingo, yo no te puedo ayudar porque hoy es domingo. No. Cristo eliminó eso, eliminó esa equivocación. ¿Sí me estoy explicando?
Entonces, la idea aquí, hermanos, es de que nosotros debemos de ejercer misericordia. Por ejemplo, obras de misericordia. Visitar a personas enfermas, visitar personas encarceladas, ayudar a los necesitados. Esas son obras de misericordia. Debemos de hacer. Por ejemplo, hoy me iba a tocar a trabajar en el shelter de los homeless aquí en Líbano, ¿ok? Día domingo. Pero como yo trabajé esa semana que pasó en el shelter, entonces no me pusieron a trabajar en el shelter. A lo que voy es de que cuando hay obras de misericordia, nosotros podemos y debemos hacer obras de misericordia. Y obras necesarias. Por ejemplo, un policía que es cristiano y le toca trabajar el día de domingo, no es pecado. Un médico, un enfermero, un bombero o una persona regular, un trabajador secular que les obligan a trabajar el día de domingo, no es pecado. Ahora les voy a soltar una verdad absoluta. El cristiano no debería de trabajar el día domingo de manera deliberada. Ahora va, porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento sigue vigente, pero con una dimensión completamente diferente. Se ha cambiado el día y se ha cambiado la terminología. En el Antiguo Testamento se guardaba el sábado y era día de descanso. En el Nuevo Testamento hay una transición. El día va al domingo, porque Cristo resucita el domingo. Y el término ya no es día de descanso, pero día del Señor. Entonces, a lo que voy, usted y yo como cristianos, necesitamos apartar un día para adorar a Dios, hermanos. Usted y yo como cristiano, usted no está haciendo un favor a Dios, es su obligación. Guardar el día del Señor no es una opción. No es una opción para mí. Yo guardo el día del Señor, yo no guardo el sábado, pero yo guardo el día del Señor. Porque yo soy cristiano. Yo guardo el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Domingo. Usted puede ofrecerme trabajo para que yo gane 5 veces lo que me pague, yo no voy. Para la gloria de Dios. Y esa es una ética que nosotros deberíamos de entender. Hermanos, y les voy a ser franco, ¿ok? Nosotros no tenemos problema con los demás 9 mandamientos. ¿Sí usted tiene problema? ¿Usted tiene problema cuando la Biblia dice no matarás? ¿Usted tiene alguna objeción? Sí, hay que matar, o se puede matar. No, claro que no. ¿Usted tiene alguna objeción cuando le dicen no adulterarás? ¿Usted tiene alguna objeción cuando dice honra a tu padre y a tu madre? ¿Usted tiene alguna objeción cuando le dice no echarás falso testimonio? Por supuesto que no. ¿Usted tiene alguna objeción cuando le dicen no harás para ti imágenes de escultura, ídolos, o no adorarás a otros dioses? No, no tenemos. Pero ¿por qué tenemos objeción en guardar un día para Dios? ¿Sí me estoy explicando? Perdóneme, pero eso es ignorancia, eso es falta de conocimiento. Jesucristo no vino a abolir la ley de Dios. Jesucristo vino a cumplir y amplificar, maximizar la ley. Yo le voy a decir algo, la ley demanda mucho más que la gracia, perdón, la gracia demanda mucho más que la ley. Porque la ley, la idea era de que si yo me acostara con una mujer que no era mi mujer, yo estaba cometiendo adulterio. Pero en la gracia la cosa es más delicada. Nomás el desear una mujer que no es mi esposa, yo ya estoy cometiendo adulterio. ¿No exige más la gracia que la ley? Por supuesto. En la ley, ok, matar significa agarrar una pistola, darle unos tiros, unos disparos, o un cuchillazo, etcétera, un palo. Pero en la gracia, mire lo que Cristo dijo: si usted odia a su hermano, usted es un homicida, usted ya mató a su hermano. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Es de que el cuarto mandamiento sigue vigente para nosotros en la forma de guardar el día del Señor. ¿Sí estamos acá? Sigue vigente. Mire, el domingo no es un día opcional para venir a la iglesia. No es un día opcional para venir a la iglesia. El día no es tuyo. ¿De quién es el día?
Y si el día del Señor, ¿por qué usted le está quitando a Dios algo que le pertenece a Dios? ¿Sí estamos acá? Ustedes saben que en muchos aspectos el pueblo americano está muy adelantado a nosotros, ¿verdad? Vaya aquí al segundo servicio de la iglesia americana. Desde el púlpito el pastor dice, hermanos, por favor, si usted vino al primer servicio, ¿verdad? No venga al segundo. Porque la iglesia se llena el domingo. Porque los americanos, cristianos, tienen la conciencia de que el día domingo es el día del Señor. En todas partes aquí en los Estados Unidos las iglesias evangélicas están súper llenas porque el día del Señor es el día domingo. Y los americanos tienen eso bien definido, tienen eso bien claro. Yo me atrevo a decir, hermanos, que muchas veces nosotros no somos prosperados y bendecidos porque le estamos robando algo que le pertenece a Dios, adorarlo en ese día. ¿Sí me estoy explicando? Propósito del día de descanso. Hay por lo menos 4 propósitos. Acuérdate del día de descanso para santificarlo. La palabra santificar es apartar, ¿ok? Separar. Dios está diciendo a su pueblo, ustedes van a apartar un día para mí. Ustedes van a trabajar 6 días, como dicen los hermanos mexicanos, ustedes van a echar ganas durante 6 días. Trabajen fuerte, hagan todo lo que tienen que hacer. Pero yo quiero un día. Mire, yo siempre digo, Dios es tan bueno que nos pide un día. Si fuera yo les pediría 6 días y que trabajara 1. Pero Dios es tan bueno que nos pide un día, nos da 6. Y nos dice, mire, en 6 días usted haga todo lo que tiene que hacer, toda su obra. Muy bien, ¿cuál fue el propósito original de Dios para establecer el día de descanso? Primero, está obvio, Dios establece el día de descanso para que su pueblo lo adore y lo sirva. Eso está bien obvio, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Dios dice, acuérdate del día de descanso para santificarlo. Dios quiere que nosotros tengamos un día para adorarlo, ¿de acuerdo, hermano? Un día para servirlo. Segundo, Dios estableció el día de descanso para que su pueblo esté en comunión los unos con los otros. Tercero, Dios estableció el día de descanso para recordar a su pueblo que ya no eran esclavos del trabajo, y eso está profundo y vamos a hablar. Y en cuarto lugar, Dios estableció el día de descanso para conceder descanso a nuestro cuerpo. Vamos al primer punto. Dios estableció el día de descanso para que su pueblo lo adore y lo sirva. El pueblo de Dios debe apartar un día en la semana para adorar y para servir a Dios. Yo conozco a oficiales de policías y a oficiales de bomberos que son cristianos. Cuando le tocan trabajar el día del Señor, listen to this, cuando le tocan trabajar el día del Señor, ellos de alguna manera buscan en la semana una forma de adorar, de servir, de glorificar a Dios. Mire el compromiso. Mire lo serio. La ética de trabajo establecida por Dios para su pueblo era trabajar 6 días y dedicar un día para adorar a Él. Amén, hermanos. Esa debe ser su ética. Esa debería ser su ética de trabajo. Voy a abrir un paréntesis. Entendemos de que hay excepciones, ¿verdad? Un policía, un médico, un bombero, o una persona secular donde su patrón le dice, mira, tú tienes que trabajar domingo porque es mandatory. Está bien, sí voy a trabajar. Pero no voy a trabajar el día domingo de manera deliberada, no voy a trabajar el día domingo porque voy a ganar 100 pesos a más. La Biblia dice que lo que enriquece es la bendición de Dios, no es el hecho de que tú te mates de trabajar. Yo conozco personas que se matan de trabajar, hermanos, y sus bolsillos están rotos. Ganan 50 a la hora, pero viven como si ganaran 10. Y yo conozco personas que son fieles a Dios, que ganan 10 la hora, pero viven como si ganaran 50.
porque la bendición de Jehová está sobre ellos. No sé si me estoy explicando. Amén. El mismo Dios, mire, ha establecido eso. Dios demanda que trabajemos 6 días en la semana, pero también demanda que apartemos un día para Él. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Segundo propósito, Dios establece el día de descanso para que su pueblo esté en comunión los unos con los otros. Mire, para mí, un día de la semana que yo estoy looking for, o sea, un día que está en mi expectativa es el día de domingo. Es el día en que yo vengo a la casa de Dios para adorar a Dios, para servirlo, para estar en comunión con ustedes. Hay gente, hermanos, que nosotros ni el domingo lo vemos. Desaparecen. Porque no entiende que Dios estableció el día de descanso para que su pueblo tuviera comunión los unos con los otros. El día de domingo, listen to this, el día de domingo es para que usted y yo estemos en la casa de Dios, adorando, sirviendo a Dios, con el pueblo de Dios, con nuestras familias y descansando. Amén. Dios estableció con ese propósito. 3, Dios estableció el día de descanso para recordar a su pueblo que ya no eran esclavos del trabajo. Mire, Deuteronomio 5:15. Mire qué tremendo lo que Dios va a decir. Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo, esclavo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Sabe por qué debemos de descansar? Tener un día de descanso. No somos esclavos del trabajo, hermano. Listen to this. Si yo le preguntara, ¿para qué vives? Muchos de ustedes a lo mejor me contestarían, pastor, yo vivo para trabajar. Pero esa respuesta está completamente incorrecta. Usted no vive para trabajar, usted trabaja mientras vive. ¿Sabe cuál es la razón primaria por la cual existimos? Para adorar a Dios. Fuimos creados para adorar al Eterno. Esa es la razón de nuestra existencia. Usted no fue creado para matarse de trabajar. ¿Ok? Para matarse de trabajar, no es eso lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Sinceramente no lo es. El pueblo de Dios debe recordar que ya no somos esclavos de los hombres. Amén. Hermanos, fíjese, el pueblo de Israel en Egipto trabajaban 7 días de la semana sin parar. ¿Usted cree que un esclavo tiene descanso? No, ellos no tenían descanso. Ellos vivían para trabajar. Eran esclavos. No tenía opción, el faraón los obligaba y trabajaban gratis. Y el que no quería trabajar le daba y muchos se morían de tanto trabajo. Entonces, cuando Dios establece el día de descanso, recuerde, hace 3 meses que ellos salieron de Egipto, hace 3 meses solo, cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, y Dios está diciendo a su pueblo, mire, ustedes van a descansar, en mí no hay eso de matarse de trabajar. Ustedes van a disfrutar la vida, ustedes van a disfrutar la creación, ustedes van a disfrutar el compañerismo, ustedes van a disfrutar adorarme. Ustedes no se van a matar de trabajar. Hermanos, hay gente que se está matando de trabajar. Matándose de trabajar. Y eso no es bíblico. Amén. Eso no es bíblico. Mire, Dios estableció en último lugar el día de descanso para conceder descanso a nuestro cuerpo. ¿Se acuerda lo que Cristo dijo? El día de descanso fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de descanso. ¿Entiende ahora? Interesante. Dios le dio a su pueblo un magnífico regalo, el día de descanso. Todos los mandamientos de Dios son para nuestro bienestar, hermanos. Mire, Dios nunca le va a pedir algo que sea para su mal. ¿Escuchó eso? Cuando Dios dice, aparte un día para descansar. Shabbat significa descanso, reposo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que nuestro cuerpo no fue hecho para trabajar 24/7? ¿Entiende la expresión 24/7?
24/7 significa que trabajamos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Usted no tiene esa estructura, yo no tengo eso. Por eso que hay mucha gente enferma, porque simple y sencillamente no descansan. Y muchos han apodado ese país Esclavos Unidos de América. Esclavos Unidos de América para usted, porque para los americanos no es Esclavos Unidos, porque los americanos no se matan de trabajar. El que se mata de trabajar es usted. Por eso que ese país es aburrido para mucha gente, porque nomás viven para trabajar. No, es puro trabajo, aquí nomás trabajo. Trabajo porque tú lo haces. Tú no tienes una ética de trabajo. Dios estableció la ética, pero tú no, te estás matando por el dólar. ¿Sí me estoy explicando? Eso es algo muy importante, hermanos, algo muy importante. Y quiero que ustedes aprendan algo muy importante. Les voy a soltar ahora una bomba. La gente que no conoce a Dios no descansa. Yuhu. La gente que no conoce a Dios no descansa. La gente que no confía en Dios se mata de trabajar. La Biblia dice que a sus amados les da mientras. Aleluya. Dios no está diciendo que seamos perezosos, no está diciendo eso. Pero Dios nos está diciendo que nosotros no tenemos que matarnos a trabajar. Dios nos está diciendo que nosotros no tenemos que trabajar los 7 días de la semana matándonos para poder ganar algo, porque la Biblia es clara. Dios es nuestro proveedor, hermanos. Dios es nuestro proveedor. Mire, en Hebreos 4:3 la Biblia dice: pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Una persona que no conoce a Dios no descansa. Para el impío no hay descanso. El que no conoce a Dios, los 7 días de la semana se le hace poco. Hay gente que me ha dicho: ojalá la semana tuviera 8 días. ¿En serio? Hay gente que me ha dicho: pastor, no sé por qué la semana no tiene 8 días, porque los 7 días que tengo no me alcanza. La gente que confía en Dios, hermanos, vive descansada. Cuando usted ve a un cristiano matándose de trabajar, ¿por qué no confía en Dios? Sencillo. Sencillo, hermanos. No confía en Dios. Si confiara en Dios, no viviría matándose de trabajar. ¿Sí me estoy explicando? Y ahí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Deben los cristianos guardar el día del Señor? Por supuesto. La gracia no anula el principio de separar un día para adorar, servir a Dios, tener comunión con nuestros hermanos en la fe, estar con nuestros familiares, descansar nuestro cuerpo físico. La gracia no anuló eso. El 4º mandamiento, hermanos, sigue vigente en el sentido de guardar el día del Señor, pero sin legalismo, sin religiosismo, sin hipocresía, sin sacrificios que no agradan a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Creemos que los cristianos debemos de guardar el día del Señor. Debemos guardar el día del Señor, como les dije, sin legalismo, religiosismo, hipocresía. Debemos guardar el día del Señor en base a las obras de misericordia y a las obras de necesidad. El creyente puede trabajar el día domingo, pero no debería trabajar el día domingo de forma deliberada. Escuche bien eso, yo quiero que eso se quede bien claro. El creyente puede trabajar el día de domingo, por supuesto que puede, pero no debería trabajar el día domingo de forma deliberada. No debería. ¿Por qué no debería, pastor? Porque es el día del Señor. Y yo creo que el concepto en sí ya se lo dice, ¿no? Si es el día del Señor, no es su día. Hoy no es mi día. Mi día es de lunes a sábado. 6 días. Hoy no es mío. Hoy es el día del Señor. Hoy yo estoy a merced de Dios. La idea es de que en ese día, domingo, yo venga al templo, al santuario, a adorarlo, a darle culto, porque Él estableció: un día ustedes me van a dar culto.
En el antiguo era el sábado. En el nuevo es el domingo. En el antiguo se llamaba día de descanso. En el nuevo nosotros llamamos día del Señor. Amén, hermanos, estamos acá. ¿Cuántos de ustedes han sido edificados por este mensaje? Mire, nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir los mandamientos de Dios, Él vino a cumplirlos y amplificarlos, amén. Jesucristo vino precisamente a hacer eso. Así que, hermanos, obviamente nosotros entendemos, ¿verdad?, que ahora que estamos en el periodo de la gracia, ¿debe el cristiano trabajar los 7 días de la semana? Sin apartar un día para adorar y servir a Dios, sin apartar un día para estar con sus hermanos en la fe, con sus familiares, un día para descansar. Por supuesto que no. Por supuesto, esa nunca fue la idea de Cristo. La idea de Cristo siempre ha sido de que nosotros, como hijos de Dios, apartemos un día para Dios. Recuerde, hermanos, que el primer día de la semana se catalogó como el día del Señor. Incluso la expresión más gráfica de ese término o de esa terminología se encuentra en Apocalipsis 1:10, cuando dice que en el día del Señor Juan recibió la visitación de Jesús. ¿Por qué Jesús no fue a visitar a Juan el sábado? ¿Por qué Jesús no fue a visitar a Juan el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes? Porque ya había sido establecido que el día del Señor sería el día de su resurrección. Cristo resucitó. La resurrección de Cristo significa una nueva vida, hermanos. Amén. Pero déjeme decir, póngase de pie y con eso voy a terminar. Guardar el día del Señor, además de un acto de obediencia, es un acto de fe. Escuche eso. Guardar el día del Señor, además de ser un acto de obediencia, es un acto de fe. Usted tiene que confiar en Dios para guardar ese día. Usted tiene que confiar que Dios va a suplir sus necesidades. Usted tiene que confiar que Dios es poderoso para suplir sus necesidades. Si estamos acá, hermanos, mire, cierre sus ojos y levante su mano si usted recibe este mensaje. Yo lo recibo en nombre de Jesús. Dígaselo, yo lo recibo en nombre de Jesús. El propósito de Dios, hermanos, es que guardemos el día del Señor. Amén. Aleluya. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a ser despedidos con una oración. Amén. Gloria al Señor. Pero antes, yo quiero hacer una breve reflexión. A lo mejor, por ignorancia, por no entender el concepto, el principio de que como cristianos nosotros debemos de guardar el día del Señor. Yo quiero orar por usted, por mí. La cuestión de que muchas veces hemos fallado y pedir perdón al Señor. Amén. En serio, pedir perdón al Señor. Sí, porque ese principio está dentro de la ley de Dios. Cristo no abolió la cuestión del día del Señor. El día del Señor ha sido establecido por la iglesia, por medio de Cristo, por medio de su resurrección. Señor, perdónanos, Señor, las veces que hemos sido infieles a ti. Las veces, Señor, que no hemos dedicado nuestro tiempo, nuestra adoración en ese día, Señor, que es tu día. Obviamente entendemos, Señor, de que te pedimos perdón por acciones deliberadas. Obviamente entendemos, Señor, de que cuando nosotros no podemos estar aquí porque somos obligados a hacer una labor, a efectuar una labor, obviamente eso no es catalogado como desobediencia, sino que estamos dentro del principio de obras necesarias. Pero perdónanos, Señor, las veces donde de manera deliberada nosotros no hemos estado en tu casa, Señor, en este lugar para adorar. No hemos estado en comunión con nuestros hermanos. No hemos dedicado ese día, Señor, para ejercer piedad, misericordia, Señor, obras piadosas. Perdónanos, Señor, cuando nosotros hemos usado este día
para nuestro propio interés, para nuestro propio provecho. Gracias, Señor, por la ética que tú has establecido en tu palabra, que nos enseña, Señor, que debemos de trabajar los 6 días, pero debemos de apartar un día para tu adoración, para tu servicio. Obviamente eso no significa que en los demás días no te adoremos, no te sirvamos. Por supuesto que no es así, Señor. Pero eso significa, Señor, que nosotros como cristianos, por 20 siglos de historia, los cristianos, la iglesia ha observado, ha guardado el domingo como el día del Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a ser fieles a este mandato tuyo. Ayúdanos, Señor, como iglesia a tomar en serio, Señor, este principio. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por el perdón que tú nos otorgas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque Cristo es nuestro descanso. Gracias, Señor, porque Cristo es nuestro Shabbat, Señor. En Cristo tenemos descanso, Señor. Descanso de nuestros problemas, de nuestras aflicciones, de nuestras angustias. Y queremos, Señor, en ese día del Señor, descansar en ti, Señor. Hermanos, ese es un momento para descansar en Dios, amén. Ponga en las manos de Dios sus problemas, sus afanes, sus necesidades. En ese día del Señor, nosotros debemos de descansar en Dios. Aprenda a descansar en Dios. Dios quiere que usted y yo aprendamos a descansar en Él. Dios quiere que usted y yo aprendamos a confiar en Él. Amén. Él es nuestro sustentador, ese es nuestro proveedor. Padre Dios, gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, porque recibimos tu santa y viva palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Que tenga una semana de victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermanos.